Hola, mi nombre es Onili y en este video les estaré hablando sobre las bases de datos centralizadas, distribuidas y paralelas. Una base de datos centralizada es una base de datos que se encuentra almacenada y se mantiene en una única ubicación. En la mayoría de los casos, una base de datos centralizada sería utilizada por una organización, por ejemplo, una empresa, o una institución, por ejemplo, una universidad. Aquí vemos un ejemplo de lo que es una base de datos centralizada, donde todas las PCs se conectan a una única base de datos. Una base de datos distribuida es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos e interconectados por una red de comunicaciones. Dichas bases de datos tienen la capacidad de realizar procesamientos autónomos. Estos permiten realizar operaciones locales o distribuidas. Aquí vemos un ejemplo de lo que es una base de datos distribuida, donde las bases de datos se conectan por medio de la Internet. Un paralelo de base de datos del sistema busca mejorar el rendimiento mediante la paralelización de las diversas operaciones, tales como la carga de datos, generación de índices que evalúan y consultan. Aunque los datos pueden ser almacenados de una manera distribuida, la distribución se rige únicamente por consideraciones de rendimiento. Aquí vemos un ejemplo de lo que es una base de datos paralela. Ahora les estaré hablando de las diferencias entre una base de datos centralizada y una distribuida. Las bases de datos centralizadas se almacenan completamente en una localidad central, es decir, todos los componentes del sistema residen en un solo computador o sitio. Las bases de datos distribuidas se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos e interconectados por una red de comunicaciones. Las bases de datos centralizadas no poseen múltiples elementos de procesamiento ni mecanismos de intercomunicación como las bases de datos distribuidas. En las bases de datos centralizadas, los usuarios en ubicaciones remotas acceden a los datos a través de la red utilizando los programas de aplicación proporcionados para acceder a los datos. Las bases de datos distribuidas no están conectados a una CPU común, pero la base de datos está controlada por un Database Management System central o sistema de gestión de bases de datos. Diferencia entre una base de datos paralela y una distribuida. Una base de datos distribuida contiene datos en dos o más servidores en ubicaciones separadas. Una típica base de datos paralela reside en una ubicación con un conjunto de archivos, aunque varias computadoras comparten la carga de trabajo. Ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos y paralelos. Las ventajas de los sistemas paralelos es que brindan a las empresas, instituciones y usuarios en general el beneficio de la velocidad, provee una mejora de los tiempos para la producción de nuevos productos y servicios, colaboración y flexibilidad operacional. Las ventajas de un sistema distribuido es que no necesita conexión física entre computadores para procesar datos. Se pueden conectar más hardware desde cualquier parte del mundo. Las desventajas de los sistemas paralelos es que requieren de un gran número de ciclos de procesamiento o acceso a una gran cantidad de datos. Encontrar un hardware y un software que permita brindar estas utilidades comúnmente proporciona inconvenientes de costos, seguridad y disponibilidad.
Las desventajas de un sistema distribuido es que se necesita un nivel alto de seguridad, requiere conexión a mantener, el margen de error de hardware debe ser bajo. Transacciones distribuidas y control de concurrencia. El control de concurrencia es la actividad de coordinar accesos concurrentes a la base de datos, es decir, es la forma en la que el Database Management System o el sistema de gestión de bases de datos maneja las ejecuciones paralelas en la base de datos. Asegura que transacciones múltiples sometidas por usuarios diferentes no interfieran unas con otras de forma que se produzcan resultados incorrectos. El control de concurrencia en bases de datos distribuidas es más complejo que en sistemas centralizados. Un aspecto interesante del control de concurrencia es el manejo de interbloqueos. El sistema no debe permitir que dos o más transacciones se bloqueen entre ellas. El hecho de reservar un asiento en un avión mediante un sistema basado en aplicaciones web, cuando decenas de personas en el mundo pueden reservarlo también, nos da una idea importante y crucial que es el control de concurrencia en un sistema de bases de datos a mediana o a gran escala. Otro ejemplo en el que podemos observar la incidencia del control de concurrencia es el siguiente. En una base de datos bancaria podría ocurrir que se paguen dos cheques en forma simultánea sobre una cuenta que no tiene saldo suficiente para cubrirlos en totalidad. Esto es posible evitarlo si se tiene un control de concurrencia. Base de datos distribuidas, homogéneas y heterogéneas. En las bases de datos distribuidas homogéneas, todos los sitios tienen idéntico software de sistemas gestores de bases de datos. Son conscientes de la existencia de los demás sitios y acuerdan cooperar en el procesamiento de las solicitudes de los usuarios. En estos sistemas, los sitios locales renuncian a una parte de su autonomía en cuanto a su derecho de modificar los esquemas o el software del sistema gestor de base de datos. Ese software también debe cooperar con los demás sitios en el intercambio de información sobre las transacciones para hacer posible el procesamiento de las transacciones entre varios sitios. En las bases de datos distribuidas heterogéneas, sitios diferentes puede que utilicen esquemas diferentes y diferentes software de gestión de sistemas de bases de datos. Puede que unos sitios no sean conscientes de la existencia de los demás y puede que solo proporcionen facilidades limitadas para la cooperación del procesamiento de las transacciones. Las diferencias en los esquemas suele constituir un problema importante para el procesamiento de las consultas, mientras que la divergencia del software supone un inconveniente para el procesamiento de transacciones que tengan acceso a varios sitios. Consultas paralelas. El paralelismo en consulta se refiere a la ejecución en paralelo de una única consulta en varios procesadores y discos. El uso de paralelismo en consultas es importante para acelerar las consultas de ejecución larga. En resumen, la ejecución de una sola consulta puede hacerse en paralelo de dos maneras. Paralelismo en operaciones. Se puede acelerar el procesamiento de las consultas haciendo paralela la ejecución de cada una de las operaciones, como puede ser la ordenación, la selección, la proyección y la reunión. Paralelismo entre operaciones. Se puede acelerar el procesamiento de consultas ejecutando en paralelo las diferentes operaciones de las expresiones de las consultas. Las dos formas de paralelismo son complementarias y pueden utilizarse simultáneamente en una misma consulta, dado que el número de operaciones
operaciones de una consulta típica es pequeño comparado con el número de tuplas procesado por cada operación. La primera forma de paralelismo puede adaptarse mejor a su aumento. Sin embargo, con el número relativamente pequeño de procesadores de los sistemas paralelos típicos de hoy en día, ambas formas de paralelismo son importantes.